En Jeremías, si usted me acompaña por un momento, es un profeta reconocido, Jeremías, de los profetas mayores, no por ser más grande, sino porque su libro es más grande. Pero Jeremías, estoy seguro que cuando Jeremías caminaba por la calle, tiene que haber gente que le decía: Jeremías, profetízame. Dame una palabra, Jeremías. Era conocido, ¿no es cierto? Estoy seguro que si Jeremías estuviera aquí, algunos estuvieran sentados cerca de Jeremías para que les dé una palabra. Sí, era conocido. Sin embargo, Dios le habla y le dice estas palabras en Jeremías capítulo 18, verso 1. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. A Jeremías no era el primer mensaje, le había dado muchos mensajes, pero ese día le había hablado uno y ahora le hablaba otro mensaje y le dice: baja al taller. Diga conmigo: baja. Dile a tu hermano al lado: baja. Y vamos a hablar en el sentido espiritual en un momento más. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Cuando yo vi esto, y ese fue el tema de discusión con mi esposa, ya le estaba hablando por qué tiene que llevarle a otro lugar a hablar. Es decir, si yo estoy cómodo en mi casa, simplemente el Señor me dice: te voy a hablar, ve a la casa de tu hija. Yo diría: pero háblame aquí mismo. ¿Por qué tengo que irme? Eso sería desobediencia, ¿verdad? A veces Dios te lleva de un lugar a otro para mostrarte algo que quiere mostrarte. Me encantan las enseñanzas de Jesús, me encantan las enseñanzas del Padre, que te muestra algo para que tu mente lo pueda ver y lo puedas retener ahí, y entonces ahí donde tú estás viendo te habla y te da un mensaje. Un mensaje que no es solamente, no es para Jeremías, sino para que Jeremías aprenda para poder dar ese mensaje que hoy yo te puedo compartir en esta mañana. ¿Por qué? Porque Jeremías hizo caso. Porque Jeremías dice: así que hizo lo que me dijo. Así que hice lo que me dijo. Mire, yo no voy a preguntar cuántos hermanos aquí hacen lo que Dios les dice que hagan. Porque hay una bendición cuando Dios, a través de su palabra, te dice algo. Yo conozco mucha gente que dice: Dios me habló, y cuando yo escucho digo: eso no fue de Dios. Porque eso puede ser de tu deseo, ¿verdad? Yo deseo hacer algo, entonces digo: Dios me habló sobre eso. Pero normalmente Dios, aunque Hebreos dice que Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras, ¿sí? Pero Dios te habla a través de su palabra. Y tú tienes que conocer la palabra para decir: Dios me está hablando sobre este tema. Por eso es importante estar conectado con la Biblia. Entonces, cuando yo digo Dios me habló, pero me hizo pensar: ¿cómo será la voz de Dios? Porque dice: allí te hablaré. Y voy a hablar de eso en un momento más. Y dice: así que hice lo que él me dijo, y encontré al alfarero trabajando en el torno. Le iba a enseñar este mensaje del alfarero. Versículo 4: pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. ¿Qué me quieres hablar hoy, Señor? Pregúntele usted: ¿qué me quieres hablar hoy, Señor? El sonido de voz incomparable. Estamos escribiendo en el libro de Hablemos. Hablamos un pedacito de esto porque me encanta ver a Aida cuando está hablando de esto, cómo sus ojos brillan al decir: ¿cómo será la voz de Dios? Jimmy me decía el otro día. Y yo le decía: me quisiera imaginar, porque Pablo sí lo escuchó, y cuando Pablo escuchó, él cayó al piso, aunque los que estaban al lado solo vieron una luz. Es decir, Dios puede hablarte audiblemente y los que están a tu alrededor no escucharlo. Pero me encantaría escucharla. ¿A cuántos les gustaría escuchar la voz de Dios? ¿Sabe? Debe ser maravillosa cuando decía: hágase la luz, y el sol salió. Hágase esto, pero eran truenos, el cielo se calla, porque la voz de Dios opaca todo. Hágase esto, hágase el otro, pero al hombre lo llevó a su torno para formarlo con sus propias manos. Pero mira, hay una diferencia entre el Dios que forma al primer hombre con el Dios que transforma al segundo hombre. Y esto lo pensé simplemente porque cuando estás en el torno
y el alfarero te está moldeando. Hay una diferencia, que hoy tiene huecos en sus manos. En el primer hombre no. En el primer hombre Dios lo hizo como un compañero. En el segundo hombre lo vuelve a restaurar para que vuelva a ser su compañero. La diferencia son sus manos, que tienen orificios. Pero eso no quiere decir que nos ha descartado. Y lo lleva ya, y yo estoy escuchando la voz de Dios y digo, ¿cómo será la voz de Dios? Qué impresionante debe ser su voz. Un día lo vamos a escuchar cuando diga: buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Será una voz dulce, ya no será la voz que el universo tiene que callarse, sino una voz que llega a tu corazón y te vas a llenar de alegría cuando escuches esas palabras. Pero necesitamos aprender a reconocer su voz. Recuerde que hay tres voces dentro de nosotros: la voz nuestra, la voz de Dios y la voz del diablo. No tienen tono. Por eso tienes que aprender a reconocer cuál es la voz de Dios. Y para reconocer cuál es la voz de Dios, tienes que estar conectado con Dios. Jesucristo lo dijo en Juan, lo menciona. Juan 10, capítulo 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Es decir, que nosotros, que somos ovejas de su prado, tenemos un nombre para Dios, y Él nos llama por nuestro nombre. Y las saca, y cuando las ha sacado fuera todas, las propias va delante de ellas, y las ovejas las siguen. ¿Por qué las siguen? Porque reconocen la voz. Necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios. Un día nos hablará audiblemente. Hay cosas que a veces yo digo mientras comemos con Aida. Le digo: Aida, solamente si Dios me habla audiblemente, para tomar un paso. A veces hay pasos que tenemos que tomar en la vida, que tengo que decirle: Señor, tienes que hablarme audiblemente, y se vale, porque y le recuerdo lo de Gedeón, o le recuerdo ciertas cosas que le pidieron los antiguos: Señor, si el vellón amanece mojado y el resto seco, entonces voy a hacer. Y al día siguiente amanece así: bueno, ahora, Señor, que amanezca el pasto mojado y el vellón seco. Es decir, pidiendo ciertas pruebas. Señor, háblame de alguna manera, porque necesito tomar una decisión seria. Pero eso no quiere decir que no quiero escuchar la voz de Dios. Quiero oír su dulce voz hablándome. Anhelo escuchar su voz. Me he preguntado tantas veces cómo suena esa voz. Job 37 lo describe y dice: escucha con atención el estruendo de la voz de Dios. Cuando retumba de su boca, resuena por todo el cielo, y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Cuando puedo entender, o trato de entender esto, me doy cuenta que Dios le habla a la naturaleza, porque la naturaleza está presta a escucharla. Y cuando ven los truenos, por eso dicen que este famoso hombre llamado Tesla, cada vez que los truenos caían, él se levantaba y aplaudía a Dios, el inventor de la electricidad, y reconocía que Dios estaba hablando. A veces nos asustamos cuando vemos truenos o relámpagos. Ahora, cuando veas eso, mira cómo Dios está hablando a la naturaleza, y de la manera que Dios habla a la naturaleza, también te quiere hablar a ti, pero con su dulce voz, porque tú eres oveja de su prado, y Él nos llama de su nombre. Entonces, me encanta, y esto quizás me apartó un poco, porque estaba imaginando cómo Dios le hablaba a Jeremías. ¿De qué forma le estaba hablando a Jeremías? Y le dice: Jeremías, necesito que bajes, que vayas a este lugar. Y como le dije, quizás Jeremías era una persona importante, pero Dios le dice: baja
como un símbolo de humildad. Ven acá que te voy a hablar. Escúchame, voy a hablar contigo. Ven acá, baja ya. Y él llega a ese lugar para encontrarse con el alfarero, pero para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces necesitamos? Porque si hay algo y un problema que nosotros tenemos con Dios, es nuestro orgullo. Dios necesita que seamos humildes. Yo estoy cambiando un versículo: y conocerás la verdad y la verdad te hará humilde. Nos encanta decir la verdad te hará libre del orgullo. Te hará libre de muchas cosas que le estorban a Dios. Pero si hay algo que le estorba a Dios, es el orgullo. Y lo dice Santiago, que Dios resiste a los orgullosos. La versión que estoy leyendo aquí dice: y Él da gracia con generosidad. Y me encanta escuchar esto, porque dice que Él da gracia con generosidad. ¿Y por qué? ¿Somos salvos por qué? Y necesitamos mucha gracia, Carlos. Y Él da con generosidad. Miren, todo lo que Dios da es con generosidad. ¿Qué más generoso el Padre de entregar a su Hijo Jesucristo? ¿Qué más generosidad? Pero dice que Él da gracia. Él sabe que somos hechos del polvo y no del polvo de las estrellas. Él lo sabe. Y tiene misericordia y extiende y nos da gracia, abundante gracia. Dale gracias a Dios solamente por eso. Dice: y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Pero no habla de los humildes como pobres, porque hay pobres que son más orgullosos que los ricos. Está hablando de la humildad. Tengas o no tengas, Señor, lo que tengo no me pertenece, porque apenas soy un vaso de barro. Y lo que tengo dentro de mí, ese tesoro maravilloso que Pablo habla, el Espíritu Santo dentro de mí, eso es lo que me da un favor hacia el mundo. Los dones y talentos que tú me has dado son tuyos. Sabes, a veces no reconoces que lo que tienes de Dios no es tuyo, sino de Dios. Y a veces nosotros pensamos que esa maravilla, cuando hablamos, cuando decimos, cuando pintamos, cuando cantamos, cuando hacemos algo, cuando tienes el don ahí y lo haces y piensas que es tuyo y mereces que la gente te aplauda, estás completamente equivocado, porque eso es del Señor. Sé humilde en reconocer: Señor, si algo tengo es por tu gracia. Me encantó, yo le dije una vez y lo vuelvo a decir: creo que a Messi lo conoce todo el mundo, en el mundo entero. Y hay hasta una propaganda de Mastercard que él anda queriendo comprar y nadie se la recibe. Todo el mundo se lo regala porque todo el mundo lo conoce. Pero cuando le preguntan a Messi: Messi, esta maravilla de lo que eres tú, no, dice él. La gloria se la lleva a Dios, porque lo que yo soy es dado por Dios. Lo dijo delante de las cámaras. Yo dije: wow, no sé si es cristiano o no, pero reconoce que hay un Dios que nos da los dones y talentos y que para Él es la gloria. Por eso que Dios resiste al orgulloso, porque dice: ¿por qué eres orgulloso si lo que yo te he dado es mío y no tuyo? Tú eres nada más un vaso de barro frágil en mis manos. Estoy moldeándote. Por eso le lleva a Jeremías a ese lugar, para poder trabajar con él allí. Es decir, necesito que entiendas, Jeremías, que el pueblo de Israel necesita ser tratado, que tú necesitas ser tratado, que el mundo, que hoy nosotros necesitamos ser tratados por Dios. ¿Cuántos necesitan ser tratados por Dios? No te bajes del torno del alfarero, por favor. Cuando Dios esté trabajando contigo, no te bajes de allí, porque Él está haciendo algo contigo. Y dice: pero da gracia a los humildes, versículo 7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y yo puedo entender claramente esta palabra cuando Pablo está siendo débil y le dice: porque cuando soy débil, Cristo es fuerte en mí. Necesitamos humillarnos delante de Dios y decir y reconocer que todo lo que viene es de Dios. Quizás tú estás pasándola bien dura estos tiempos. Quizás todo lo que tú, por el camino que vas, lo encuentras cerrado, encuentras dolor. Pero déjame decirte
Dios está trabajando contigo para que salgas purificado. El apóstol Pablo decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo. Muchos se quedan en el camino por cualquier obstáculo que tienen en la vida y dicen: ya no voy más porque yo me acerqué a Dios y ya Dios me olvidó. No, Dios no se olvida de su creación. Dios no se olvida de ti. Uno de los grandes secretos que tienes que entender, que en la casa del alfarero no hay basurero, porque nada se desperdicia, porque todo se vuelve a hacer, porque todo se vuelve a rehacer. Simplemente Dios toma y vuelve a hacerte, pero ese proceso es doloroso. Y cuando caminas por el valle de sombra de muerte, el Señor dice: pero yo estoy contigo. Nada te faltará, yo estoy contigo. Yo tengo un futuro especial para ti. No te preocupes, sigue caminando, no te detengas, yo estoy contigo. Ay, Señor, pero duele. No te preocupes, vas a salir purificado, vas a salir como oro refinado. Sigue caminando, no te detengas. Por eso que Dios resiste al orgulloso, porque el orgulloso no quiere que Dios trabaje con él, porque piensa que es perfecto, pero ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Todos necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No estoy hablando a los orgullosos, ¿verdad? Y cuando dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes, es porque nos hemos humillado delante de Dios. Entonces soy débil, pero Cristo es fuerte en mí. Y eso me hace pensar que puedo caminar tranquilo en medio de las dificultades, porque Dios camina conmigo. La soberbia es incompatible con la casa del alfarero, en donde hay solamente barro. Allí es donde debemos ser humildes. Jeremías bajó a la casa del alfarero, y de esa visita surgió esta enseñanza también. Dios lo envió simplemente para que observara el desarrollo de un verdadero sermón. Allí, anda allá y te voy a hablar allí para que veas lo que yo hago, cómo yo trabajo, quién es el alfarero y quién es el barro. La figura del alfarero y del barro ha sido trasladada también al Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 9, versículo 20, dice: y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo: ¿por qué me hiciste así? Hay gente que se mira al espejo y dice: Señor, ¿por qué me hiciste así? Porque así me gustas, te dice el Señor. Porque la gracia tuya no es visible. La gracia tuya es el Espíritu que mora en ti, lo que hace que tengas una gracia externa también. Si tan solo pudieras entender: soy una olla o un vaso de barro para aportar el tesoro más grande que hay, al Espíritu de Dios dentro de mí, la gracia inundaría donde quiera que vayas. Solo necesitamos reconocer que somos barro y que somos polvo, y que Dios está trabajando, y darle gracias a Dios porque está trabajando conmigo el día de hoy. ¿Que es doloroso? Sí, es doloroso. Hablaba con un pastor, fuimos a esta semana a Sogues para ver un terreno que él quiere comprar para la iglesia, y hablábamos de esto del alfarero. Hemos venido predicando, tanto él en su iglesia como yo acá, hablando de este tema. Dice: pastor, qué difícil es soportar el torno del alfarero. Yo no creo, me dijo, que nadie le diga: Señor, ven, llévame a tu torno a trabajar. Nadie. Pero dice: pero qué necesario es. Qué necesario es reconocer que estamos. Hermanos, necesitamos mucho mayor humildad para reconocer y agradecer por las cosas de la vida. Yo no sé, pero cuando me estoy bañando, no siempre, y siento el agua caliente en mi cuerpo, comienzo a darle gracias a Dios. ¿A cuántos les gusta bañarse en agua caliente?
Porque hay algunos que dicen, no, es que el agua fría me tiembla. No, usted, hermano, yo no. A mí que me tiemble mi Dios, hermano. Pero sí o no que es rico el agua caliente en el cuerpo. Y luego irte a dormir así bañadito. ¿Verdad que sí? Pero le agradeces a Dios porque cuando camino por las calles y miro mendigos que no pueden bañarse porque no tienen, entonces tengo que decir, Señor, gracias porque yo tengo. Gracias porque tienes misericordia. Gracias porque llegas a una casa y alguien te recibe. Gracias porque tienes un lugar donde dormir. Dice la Biblia que debemos dar gracias en todo tiempo. ¿Y por qué me detengo un minuto aquí? Es porque si no lo haces, es porque crees que lo mereces. Entonces Dios tiene que trabajar con tu orgullo. Porque nada de lo que tenemos merecemos. Todo es por gracia. Todo es por amor. Y uno dice, Señor, muchas gracias. ¿Cuánto les gusta agradecer a Dios? Dice la Biblia que debemos agradecer a Dios en todo tiempo. Por eso le saco este ejemplo, porque me encanta darle gracias a Dios. Estoy, Señor, gracias. Gracias por tanto amor. Y vuelvo a pensar, ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Es decir, unos tienen unos dones, otros tienen otros dones, unos tienen unos talentos y el otro otros talentos. No todos tenemos los dones y talentos. Lo que sí, que cada olla tiene su don y su talento para cumplir un propósito en la vida para Dios, y que cuando cumples ese propósito no le das la gloria a tu nombre, sino a Cristo Jesús, al que te dio los dones y talentos. Y tú dices, Señor, gracias por lo que yo tengo. No estoy envidiando lo que los otros tienen, porque a mí Dios me dio lo mío, y si con lo mío no le doy gloria a Dios, ¿para qué quiero lo de los demás? ¿Me está entendiendo? Entonces dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado. Tú tienes dones y tienes talentos. La pregunta es, ¿estás usando para el Señor? Estás diciendo, aquí estoy, Señor, úsame. Y Dios va a hacerlo. Dios va a seguir moldeándote, porque va a mejorar el don, va a mejorar el talento, y te va a dar otros dones y otros talentos si se los pones al servicio de Dios. El alfarero tiene una rueda anticuada. Oprime el pedal con su pie para hacer girar la rueda. Al hacerlo, sus manos están trabajando con destreza, artísticamente, con el barro, intentando formar a partir de él una obra de arte. El alfarero está absorto en su trabajo. Te está haciendo a ti, te está formando. El Salmo 139 lo describe. Pero comienza a formarte. Dice, me gusta lo que estoy haciendo. Me gusta lo que estoy haciendo. Oh, me está quedando bello. Cuando termina de hacer, dice, esta obra está magnífica. Y lo mete al horno. 800 grados de temperatura. Y tú dices, ay, me estoy quemando. Pero Dios dice, no le pongo una prueba más allá de lo que puedas resistir. Tranquilo, hijo. Y te forma. Y luego le pone un acabado precioso. Y cuando está todo precioso, lo pone en un estante para que todo el mundo lo vea. Y ahí hay algunas ollitas, todas son bonitas. Hay vasos de barro y hay ollas terminadas. Y el alfarero viene a seguir trabajando, y de repente oye un comentario ahí, que una ollita le dice a la otra, yo soy más bonito que tú. Dios lo mira con una sonrisa. Se levanta y lo toma el alfarero y lo pone en el lugar donde se hace polvo las ollas, y lo muele nuevamente. Pero lo vuelve a hacer porque no hay descarte, no hay un basurero, no hay como no, todo se usa. Y vuelve a poner el agua del Espíritu Santo y lo vuelve a formar y lo forma, y ahora queda más bonito. Y cuando lo vuelve a poner, si hay un comentario que le dice, me doy cuenta que tú eres más bonito que yo. Qué bueno que Dios te ha dado esos dones y talentos. Y Dios mira, sonríe y dice, ok, llegó a la perfección. Hermanos,
Dios nos ama, por eso trabaja con nosotros. Porque si no trabajara con nosotros, no fuéramos hijos. Así que no te preocupes con lo que Dios está haciendo en tu vida. No sé cuántos están pasando en este tiempo, tiempos difíciles, complicados, económicamente, de salud, de relaciones, hijos. Alguien se me acercó en la mañana, me dijo: pastor, sigo orando, mi hija todavía no vuelve, sigue en el mundo, pero yo estoy seguro. Le dije: tranquila, tranquila, tú sigue adelante. Mientras Dios trabaja contigo, también trabaja con ella. Y mientras Dios trabaja con ella, también trabaja contigo. Pero tu hija y tú están en las manos del mismo alfarero. Y Dios lo va a hacer. Dile a tu hermano: Dios lo va a hacer. No solo que va a hacer, lo puede hacer y lo quiere hacer. Dale un aplauso al Rey. Por eso la palabra de Dios en Isaías 45:9 dice: una vasija de barro. Mire cómo vamos, de Jeremías nos vamos para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo regresa para Isaías y todos están conectados. Y dice Isaías: una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quién la hizo. El barro no dice al que la trabaja: ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice: tú no sabes trabajar. Yo creo que sí, que hay gente que se mira al espejo y dice: tú no sabes trabajar. Me hubieras hecho como Brad Pitt. Ollita, Dios te hizo semejante a él, no a Brad Pitt. Dios te hizo parecido a él. Hermano, tú eres parecido a Jesús. Eso dice la Biblia. Y te está llevando a la estatura de Cristo. Es decir, te hizo como Cristo y te lleva a ser como Cristo. Y sabes, tu hermano mayor es Jesucristo y eres coheredero con él. Por eso cada vez que te mires, lo único que necesitas no es un arreglo de nariz, es la gracia de Cristo en tu vida. Y eso va a marcar la diferencia. Donde quiera que vayas, todo el mundo te va a retener. Quédate aquí, no te vayas. Es que eres una bendición. Hay otros que queremos ya, ojalá se vaya. Necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ollitas, necesitamos la presencia de Cristo, porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Deja que Cristo te forme. No te bajes del torno. Yo sé que es doloroso porque lo he pasado, lo estoy pasando y lo pasaré. Pablo decía una vez más: no pretendo haberlo alcanzado. Yo mismo, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo. Hermano, prosigue. Yo no sé cuántos están pasando un momento de tribulación. Alguien aquí pasando momentos de tribulación, angustia en diferentes áreas. Levante la mano si usted está pasando. Déjeme decirle: prosigue el viaje. No te bajes, prosigue el viaje. Estás en las manos del alfarero. Y mientras él mueve la rueda del torno, puedes fijarte, ollita de barro, fíjate que sus pies todavía tienen 2 orificios en sus pies. Y que la mano que tienes ahí está llena de lodo, llena de barro. El día de ayer salí al patio porque quería ver alguno de los frutos y hubo abundancia de comida ayer. Me dijeron había abundancia porque había abundancia en el huerto. Había pepinos, había, bueno, un montón de cosas. Pero hay una parte del huerto que no ha crecido. Yo dije: ¿por qué no ha crecido aquí? Acá estaba todo tan bonito y acá las albahacas ya habían acabado de dar y ya estaban acá ya muriéndose las vacas. Pero las de acá eran todavía chiquitas. Dice: ¿qué pasó con estas albahacas de aquí? Entonces quise ver mis ajos. Yo mismo preparé esos ajos hasta que salieron la raíz. Ahí las sembré. Preparé bien la tierra. Y cuando saqué, primero no salían. Había que jalarles duro. Salgan. Traté de hacer el hueco y no pude, estaba tan duro. Dije: hay algo mal aquí. Y cuando saqué solamente había una raíz. Ya ni el ajo que había sembrado
Se comieron los bichos el ajo. Y entonces cogí, me fui, busqué una pequeña pala y comencé, y me di cuenta que estaba lleno de raíces. Estaba tan dura la tierra, estaba tan llena de raíces de amargura, que no podía crecer ni dar fruto. Entonces comencé a cavar aquí, y me comencé a encontrar con unas raíces gigantes. Comencé a jalar y me di cuenta que el árbol del vecino se había metido por debajo y me había llenado esa parte de raíces del árbol. Había tantas raíces que no podía crecer nada ahí. Y vi mis manos y estaba llena de tierra, mis uñas llenas de barro. Yo dije, necesito sacar todo lo que está aquí, traer un pico, una pala y volver a preparar, romper todo esto, sacar todas las raíces que están ahí, que son en cantidad, y volver a sembrar todo para que dé fruto. Y pensé en los cristianos, ¿cómo somos? No damos fruto porque estamos con demasiadas raíces, pero el maestro es el mismo alfarero es el que mete las manos en la tierra para sacar lo que estorba y volvernos a hacer para que demos fruto en abundancia. ¿Por qué no estoy dando fruto, pastor? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estás dolido por las circunstancias o porque Dios está trabajando contigo? Las circunstancias son las decisiones que tomaste y causa un dolor el haber tomado malas decisiones. ¿Cuántos han tomado malas decisiones? Todos los días sigo tomando decisiones equivocadas, y por esas decisiones tengo dolor. Pero prefiero que el maestro me lleve al torno para trabajar conmigo, aunque quizás me va a doler más, pero después del torno salgo rectificado para no cometer los mismos errores que siempre estoy cometiendo. Así que yo le digo, Señor, en esta mañana necesito tu torno, necesito que trabajes en mí. Soy barro, reconocer que soy barro, pero que estoy en las manos del alfarero. Yo sé que usted está pasando circunstancias difíciles. Yo sé que posiblemente usted es una ollita rajada. Hace unos años atrás yo trabajaba en Rialto y era jefe de hornos, pero tenía los jefes de las otras secciones amigos míos también. Y un día decidí que quería hacer unos ceniceros. Así que me fui donde el hermano que trabajaba, el amigo, digamos, que trabajaba en toda el área de la mezcla de los polvos, y le dije, dame unos cuantos polvos porque quiero hacer unos ceniceros. Y me dijo, claro, llévate lo que quieras. Así que me fui llevando para mi lado y puse agua y comencé a amasar y comencé a hacer una figura, y entonces me hice unos ceniceros. Y cuando yo estaban ahí, como yo era jefe de hornos, los metí dentro de los bizcochitos, iban ahí mis ceniceros. Y yo mirando por afuera, 1060 grados iba quemando esa cosa ahí adentro, ¿no? Y al final sale ya los ceniceros, había uno por ahí rajadito. Dije, entonces me voy ahora al departamento de esmaltado. Y me fui donde mi amigo, le digo, oye, mira, estoy haciéndome unos ceniceros, ¿sí? ¿Podrías darme esmaltando? Me dice, claro, pásalos por ahí. Y es una cortina de esmalte, y pasan los bizcochos, y pasó también mis ceniceros por ahí. Así que cogí los ceniceros y ya los metí en el horno de esmalte. Es más bajo, más o menos unos 800 grados. Y le acompañé a mirando ahí, lo miraba porque puedes mirar allá dentro del horno. Y al final salen mis ceniceros. Y dije, qué lindo, ya tengo unos ceniceros nuevos. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta que estaban todos rajados. Y a veces, por no dejarnos presionar por el Señor, nos rajamos, hermanos. Porque para tener este bizcocho necesitamos unas cuantas toneladas de presión sobre este, y luego de eso va al un horno y luego va al otro horno, y así aún hay algunos que salen rajados. ¿Y qué es lo que se hace? Se vuelve a meter en una tolva para volver a hacer polvo, para volver a hacer. Y yo me di cuenta que en la vida cristiana Dios necesita poner presión sobre nuestras vidas para que cuando llegue el día malo no nos rajemos y podamos soportar el día malo. Yo sé que en esta mañana tú puedes estar pasando una situación dura, pero deje que el Señor ponga un poco más de presión, porque Él sabe qué presión aguantas.
Él hace justo la medida de lo que tú puedes soportar. Hay un versículo más y termino con esto, porque quiero que te des cuenta de algo. Recuerda que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Cuando Jeremías fue, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Es decir, no la desperdició, la volvió a hacer. ¿Sí? Y eso es lo importante. Y primera de Juan, capítulo 3:2 dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Me llamó la atención, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escúchame esto. Tú crees conocerlo a Él, pero todavía no se ha manifestado lo que Él va a hacer. Ni tú tampoco. Imagínate un día conocerlo como realmente es. No se ha manifestado todavía, porque nosotros nos fijamos mucho en el exterior, pero no en el interior. Y el apóstol Pablo dice, de cierto se está desgastando este cuerpo, porque este cuerpo es de polvo, pero lo que está dentro de él, el tesoro que está dentro de él, formando nuestro espíritu para pasar la eternidad con Dios. Tú un día lo verás tal como es cuando el Señor se manifieste. ¿Es bueno o es malo? Que al final de la vida, ¿qué se va a manifestar en Diego? ¿Cómo lo veremos, Diego? ¿Cómo te veremos, Rosana? ¿Cómo le veremos? Porque esto se deshace. Lo que queda es lo interior. Por eso, hermano, déjate trabajar, que Dios te haga polvo, que Dios ponga presión sobre tus malas decisiones, pero saque de ti lo mejor de ti, con los dones, con los talentos, como Dios te hizo. Decirle, Señor, aquí estoy, úsame de la forma que me quieras usar. Aquí estoy, no me voy a bajar del torno, voy a mantenerme en el torno, porque sé que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Cristo, para ser perfeccionado y que el mundo vea lo que hiciste conmigo, perfeccionado, porque permití que trabajaras en mí. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Y dile a tu hermano, dile a tu hermano así, no te bajes del torno. Y ahí te di duro, te prohíbo, Jimmy, bajarte del torno. Ella no me ha dejado bajar del torno. Muchas veces he querido bajarme del torno y me ha dicho, vuélvete a subir al torno. Yo doy gracias a Dios por personas así. Las personas que verdaderamente te aman no van a dejar que te bajes del torno. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Dale un aplauso al Rey de Reyes.